Hola, mi nombre es Matilde Lladó y soy historiadora del arte. Esta es la segunda parte de la conferencia Santas y Pecadoras. La primera parte hablamos de la imagen prototípica de la mujer en el arte, que era a través del desnudo, de estas Venus, ¿vale?, recostadas. Vimos la evolución y vimos también que hay diferentes maneras de enfocarla. Hay una parte didáctica, ¿no?, y dogmática, que nos enseña el comportamiento a seguir, y hay otra que es inherente para el deleite de los sentidos. Pero en todas, como nos decía Linda Nochlin, hay un subtexto, hay una manera de mostrarnos por detrás este sometimiento de la mujer al hombre, esta disponibilidad sexual de la mujer, y eso es lo que nos van contando todas estas imágenes, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de las santas. ¿Por qué de las santas? Porque ya hablamos en la otra conferencia de que había dos maneras de comportarnos de las mujeres, ¿no? Nos dicen que seremos buenas o malas, santas o pecadoras, y dos caminos a elegir, un camino virtuoso que hay que seguir y un camino que hay que rechazar de todas las maneras. Entonces, poniéndonos imágenes de santas y pecadoras, nos queda bien claro el camino que tenemos que seguir. Así que empezamos con las santas. Esta dicotomía del bien y el mal queda expresado maravillosamente con las figuras de María y Eva. María es la buena, la santa en nuestra historia, ¿no? Y la Iglesia medieval exalta y glorifica a María y rechaza de todas las maneras a Eva. Pero claro, ¿qué pasa? Que María no representa a la mujer, porque María es la no mujer, es la mujer desexualizada, frente a Eva, que es la madre de todos nosotros, ¿vale? Cuanto mayor se glorifique a la Virgen, mayor se rechazará a Eva y a la mujer, ¿vale?, porque no son puras, porque no conocen la virginidad, ¿vale? Entonces hay una exaltación de la pureza y de lo luminoso en María, y Eva será lo diabólico, el pecado, lo peor. Se declara a la Virgen Madre de Dios en el siglo V, ¿vale?, en el Concilio de Éfeso, y poco a poco va creciendo el culto a la Virgen. Y en la Alta Edad Media, de todas maneras, esta imagen, la primera imagen representa la Alta Edad Media, María, la imagen de la mujer en el arte casi siempre será María, y lo que serán imágenes en las que María está como trono de Jesús, ¿vale? Está sentada, son imágenes muy hieráticas, más simbólicas, no son imágenes reales que representan a la mujer, y además lo que nos muestran es una imagen muy poco maternal, ¿no? Hay muy poca relación entre madre e hijo. Con el tiempo, a partir del siglo XI, va a ir creciendo el culto a la Virgen, se van a fundar órdenes religiosas bajo su advocación, como la primera sea los cistercienses, y el mundo occidental se pondrá bajo el manto de la Virgen, bajo su advocación, y se fundarán iglesias y conventos y demás. Y va creciendo y creciendo. En el Trecento italiano, que es la imagen del centro, aparecerán estas vírgenes grávidas, con el vientre abultado, preciosas, ya cada vez más humanas. No sé si las vais viendo, que cada vez vamos viendo una virgen en la que nos podemos sentir representadas, ¿no? Y ya la siguiente imagen sería esta Madonna del Parto, que es maravillosa, en la que es una virgen muy carnal, ¿vale? Poco a poco va exaltando esa parte humana de la Virgen, ¿vale? Esto sería ya en el Renacimiento, el principio del Renacimiento. El culto a la Virgen va creciendo y creciendo, y van a aparecer escenas de todo tipo. Entonces, no sé si lo sabéis, la iconografía mariana está inspirada sobre todo en los evangelios apócrifos y en la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine, que es un monje que creó una serie de historias de santos y en los que desarrolla episodios que no están desarrollados en los evangelios. Y son en los que estarán basados luego los artistas, ¿vale?, de la riqueza de las escenas. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Virgen, entonces, cada vez crece el protagonismo de la Virgen en las imágenes, y ya vemos imágenes de todo tipo, ¿no?, desde la Anunciación hasta la Visitación, la Coronación, la muerte de la Virgen. Y esa tabla central, ¿vale?, que veis aquí en el centro, que me parece preciosísima, es una Virgen de la leche, representa una maternidad totalmente diferente a aquella que era un trono, ¿no?
Y esta imagen es la tabla central del retablo de la Iglesia de Jesús en Ibiza. Es una tabla de la familia Ausona que también tiene obra en el Prado, o sea, es una tabla bastante importante. Yo creo que es de las joyas más importantes que tenemos a nivel artístico en la isla. Pues vais viendo, ¿no? El culto y la riqueza y la importancia de María adquiere tal importancia hasta el siglo XVI que en el siglo XVI todo cambia. Llega la Reforma Protestante. La Reforma Protestante no sigue el culto a la Virgen, no admite a la Virgen como intercesora ante Dios. Y entonces, claro, la Iglesia Católica se ve abocada a establecer sus bases con respecto a esto y se lleva a cabo el Concilio de Trento, ¿vale? La Contrarreforma Católica. ¿Y qué va a pasar con esas imágenes? Que se seguirá admitiendo el culto a la Virgen, ¿vale? La Virgen va a tener un papel importante en la Iglesia Católica, pero se van a atenuar esta gran importancia que tenían esas imágenes. ¿Por qué? Porque llegó un momento que casi eran más importantes que las imágenes de Cristo y el culto a Cristo. Y entonces se van a rebajar estas imágenes. Van a empezar a pedir imágenes que no tengan que ver con la carnalidad ni la belleza extrema y, como veréis, poco a poco las imágenes de la Virgen van a ser prácticamente las imágenes de las Inmaculadas, esta Virgen joven, ¿vale? O las dolorosas, esta madre ya que está sintiendo el dolor por la pasión de su hijo, por la muerte de su hijo. Estas imágenes de las Inmaculadas, yo no sé si conocéis el dogma de la Inmaculada Concepción. Hasta el siglo XIX no se establece el dogma, pero en el siglo XVII en Sevilla es un tema que les gusta mucho. Ya se había hablado de la Inmaculada Concepción a través de imágenes medievales, pero solamente el abrazo de la Puerta Dorada. ¿Qué es eso del abrazo de la Puerta Dorada? La Virgen María es concebida sin pecado, igual que su hijo, y esto se hace a través del abrazo de sus padres delante de la Puerta Dorada. Entonces hay escenas de este abrazo, ¿no? Pero en el siglo XVII surge este modelo a través de la mujer esa del Apocalipsis. Y, de hecho, Francisco Pacheco, en el arte de la pintura, establece el modelo a seguir para el que quiera pintar Inmaculadas. Y así lo hacen luego Velázquez, o Zurbarán, o Martínez Montañés. Lo que hace Murillo, que es como esta imagen, la desarrolla un poquito más después y la hace más barroca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pacheco? Que esta Virgen tiene que ir con esta túnica blanca, este manto azul, tiene que estar sobre una media luna creciente, y una serpiente, que yo la serpiente aquí no la veo, por cierto, y rodeada de ángeles en cascada alrededor de ella. Pero nos está mostrando una Virgen muy joven, ¿vale? Muy pura, muy joven y iluminada por el sol, ¿no? Es que tiene estos rayos de luz detrás. Y por el otro lado tenemos esta Dolorosa de Pedro de Mena. Pedro de Mena es un escultor barroco muy importante, malagueño, y tiene estas madres apenadas, pero ya no tendremos estas imágenes tan bellas, ¿no?, que teníamos antes. Prácticamente estas serán las imágenes que tengamos en las iglesias ya en el 18, el 19, el 20. Claro que habrá algunas cosas diferentes, pero estos es como los modelos a seguir, ¿no? Es la Inmaculada y la Dolorosa. En el siglo XX, Paula Rego pinta en la capilla del Palacio Presidencial de Portugal esta imagen, que yo la comenté con un mosén en Ibiza y me dijo que era un sacrilegio, pero se la dejaron pintar en esta capilla, que nos muestra a una Virgen en el momento del parto, ¿vale? ¿Por qué es un sacrilegio? Porque la Virgen no tenía dolor. ¿Pero qué hace Paula Rego? Paula Rego nos acerca a la Virgen, humaniza a esta Virgen y la hace igual que nosotras. Entonces es una figura a la que podemos seguir, porque es una figura como nosotras que puede parir con dolor. Ahora quiero que penséis en la pecadora más famosa que tenemos, aparte de Eva, ¿vale? Pensad, ¿cuál es la pecadora más famosa de la historia? María Magdalena. María Magdalena es una figura totalmente atractiva, se le llama la Venus cristiana, de hecho, y reúne, bueno, la pongo en santas porque María Magdalena era santa, reúne tres personalidades de la Biblia, ¿vale? Por un lado es la hermana de Marta y Lázaro, por otro es la pecadora arrepentida que enjuga con los cabellos los pies de Cristo, y
por último lugar es María de Magdala, la que está junto a la Virgen en toda la pasión de Cristo. La vemos en las imágenes de debajo de la cruz, ¿vale? Los atributos de María Magdalena, pues era o bien irá vestida de cortesana, o irá desnuda cubierta por sus cabellos, largos cabellos, o irá con un traje de estera. Y tendrá en la mano o un vaso, o una cruz, o una calavera cuando hace penitencia. ¿De dónde salen todas estas imágenes de María Magdalena? Básicamente la inspiración de los artistas será a través de la leyenda dorada, como de la Virgen, y también de los evangelios apócrifos. Y he de decir que existe un evangelio según María Magdalena, que yo he visto un fragmento en un documental. Así que a través de todas estas fuentes se inspirarán los artistas de todas las épocas. Ahora tenemos que ver que la imagen de María Magdalena, la primera imagen que tenemos es durante la Edad Media, ¿vale? Pero a partir del Renacimiento y sobre todo en el Barroco, pensad que en el Barroco, como no teníamos las imágenes tan potentes de la Virgen, pues entonces María Magdalena va a ocupar su lugar, porque no hay cosa mejor que esta pecadora arrepentida, ¿no? Que sea una santa pecadora arrepentida. En el Renacimiento el culto a María Magdalena va creciendo. Aquí vemos una imagen de Tiziano, está en penitencia. La del otro lado es de Piero della Francesca, que la vemos como cortesana, y en el centro esta imagen para mí es de las más interesantes que tenemos de María Magdalena. ¿Por qué? Cuando veis una imagen de Cristo rechazando a una mujer con la mano una levantada y una abajo y una mujer a sus pies, esto se le llama noli me tangere, no me toques. Representa, Cristo resucita, y a la primera persona que ve nada más resucitar es a María Magdalena. María Magdalena, al verlo, se lanza a sus pies para tocarlo, pero Cristo dice, no me toques, noli me tangere. Y le da la función de ir a decirle al resto de los discípulos que ha resucitado. O sea que la función es sumamente importante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Veis aquí? Estas son unas imágenes de unas María Magdalenas muy bellas, equilibradas. Y luego llegará el Barroco con estas imágenes dramáticas de penitencias, de dolor, esa oscuridad, ¿vale? Barroca. Para mí es muy interesante. Tenemos aquí la de abajo, la de Rivera, me gusta mucho, y Pedro de Mena. ¿Vale? Son imágenes muy, muy interesantes. Ya os digo, la Venus cristiana. Hasta en el arte contemporáneo hablarán de María Magdalena. Ya veis aquí tenemos unas obras de Daumier, de Goya, de Rossetti, incluso actuales. Pensad que hasta hace unos años hicieron una película sobre ella. Es una imagen tremendamente interesante, y para mí el episodio que muestra más interesante y más rico, y que en el que sacan todo su potencial todos los artistas, va a ser los éxtasis barrocos de María Magdalena. En ellos hay un abandono del cuerpo, un placer, una exaltación de esta belleza y esta carnalidad, que era todo esto que no se buscaba en las imágenes de la Virgen, ¿no? ¿Os acordáis en el Concilio de Trento que prohibía esta sexualidad y esta carnalidad? Pero ¿qué pasa? Que estas imágenes no son imágenes que están en las iglesias, son para devoción particular. Las tienen los comitentes, las encargan para sus propias casas, y no podrían aparecer en una iglesia. Pero claro, María Magdalena es el personaje fantástico para poder plasmar toda esta belleza y este dominio del cuerpo femenino. La imagen de la izquierda es la imagen de Caravaggio, y la de la derecha es de Artemisia Gentileschi, que es una seguidora de él. ¿Vale? Y como me gustan mucho esas imágenes de éxtasis barrocos de María Magdalena, pues os he puesto más y todo. La de la derecha es la de Rubens, la de la izquierda es la de Rubens, y la de la derecha es la de la Roldana, que es una escultora barroca sevillana muy interesante, que hace estos grupos de imágenes, pequeños grupos de imágenes. Y aquí tenemos la escena, ¿no?, de los ángeles sosteniendo a María Magdalena. Pero no solo está el éxtasis de María Magdalena, también está el de Santa Teresa. Y en este, que está en una pequeña iglesia de Roma, maravilloso, es maravilloso. ¿Veis esta imagen de placer absoluto? Que estamos hablando de éxtasis místicos, esto lo tenemos claro. Lo que pasa es que estos éxtasis místicos muestran el mismo físico, los mismos sentimientos, sensaciones y placeres que los éxtasis normales que tenemos todas las mujeres. Y ahí tenéis este placer maravilloso. Ahora quiero que veáis una imagen, ¿vale? Y que tengáis claro en esa imagen
¿Qué os produce, primero de todo? Y luego, además de que os produce, lo que quiero es que veáis las diferentes caras de los personajes. ¿Qué pensáis que sienten? ¿Vale? ¿O qué sentís que sienten? ¿Vale? Ahora, y os voy a leer un texto y vais viendo estas imágenes. ¿Qué hombre experimentado no entremezclará besos con cariñosas palabras? Si ella no te los da, los que no te dé, róbaselos tú. Quien roba besos y no toma todo lo demás, aquello también que se le dio, perderá con toda razón. ¿Qué más hace falta después de los besos para satisfacer totalmente toda tu pasión? Ay, para mí eso es simpleza, que no moderación. Podrás tú llamarlo violencia. Grata es esa violencia a las mujeres. En lo que les agrada ceder, muchas veces a la fuerza desean conceder. Cualquier mujer forzada por un brusco arrebato de pasión se regocija de ello y tomará como un regalo ese atrevimiento. Por el contrario, la que pudiendo ser forzada queda intacta, aunque simule su rostro alegría, triste estará en su interior. Febe fue violada, su hermana sufrió violación. Los dos raptores fueron amados por las raptadas. Ovidio, El arte de amar. Este cuadro representa el rapto de las hijas de Leucipo, ¿vale? Es de Rubens. Y aparte de estas imágenes de éxtasis que teníamos, estas imágenes de raptos van a ser muy comunes durante el siglo XVI y sobre todo el XVII. Esta es la historia de dos hermanas, de las hijas de Leucipo, Hilaria y Febe, que son raptadas por Castor y Pólux, que son dos hermanos gemelos, las raptan y finalmente se casan. Dice Margaret Carroll, que es una historiadora del arte, que en este cuadro es muy ambiguo. Rubens lo ha pintado de una manera muy ambigua, ¿no? Porque hay una mezcla entre la brutalidad y la solicitud de ellos y, por un lado, ellas se resisten y se conforman, ¿no? Y consienten, de alguna manera. O sea que no llega a ser una escena violenta que produzca rechazo, ¿no? Es una escena bellísima, ¿vale? Pero bellísimos serán todos los raptos que vamos a ver a partir de ahora, ¿vale? Es una manera de romantizar, ¿no? Estas imágenes violentas. Aquí tenemos el rapto de Proserpina de Bernini, como veis, es que además es una maravilla, tenemos los dedos clavados, esto es mármol, ¿vale? Y si vais a la Villa Borghese, no dejéis de ver, o sea, si vais a Roma no dejéis de ir a la Villa Borghese porque esto es una absoluta maravilla. Durante el siglo XVI y XVII, en las cortes europeas, está muy de moda decorar con raptos, ¿vale? Ya lo hace, por ejemplo, Francesco de Medici, que encarga una obra a Gian Bologna, El rapto de las Sabinas, y la coloca en la loggia del Palacio de la Señoría. Y lo que muestran esas imágenes de raptos es lo que en un momento dado Maquiavelo hablará, que nos contará que hay como una especie de comparación entre el sometimiento de la mujer, de la amada al varón, con el sometimiento de los súbditos al gobernante, ¿vale? Entonces estas imágenes representan el poder, como por ejemplo podían ser las imágenes de a caballo, ¿no? Que representaban el poder a principios del siglo XVI, como hace Tiziano con la obra de Carlos V, pues de repente lo que se hará famoso para mostrar ese poder y que tiene el soberano sobre sus súbditos será a través de estas imágenes de raptos de mujeres. Con lo cual hay una normalización, ¿no? De esas imágenes de violencia. Como que vemos solo la parte bonita de ellas. La historia va sustrayendo esta parte negativa de estas violencias, estas violaciones, porque no dejan de ser violaciones. Como esta misma de Apolo y Dafne. Apolo persigue a Dafne, Dafne no le ama y pide a su padre que le ayude, y entonces la convierte, a medida que cuando está a punto de agarrarla a Apolo, Dafne se convierte en un laurel, ¿no? En un árbol de laurel. Estas imágenes de raptos eran prácticamente la temática que cubría los casoni. ¿Os acordáis de aquellos casoni que hablamos de la primera conferencia, ¿no? Esos arcones que tenían las recién casadas en sus dormitorios. Pues aparte de la imagen aquella de Botticelli, de la historia de Nastaglio de la Onesti,
la mayor parte de las tablas están pintadas, lo que pintan son estos raptos, ¿no? Y las metamorfosis de Zeus. Y lo que le dejaba claro a la mujer, pensad que eran matrimonios que eran realizados a la fuerza, pero lo que cuentan todas las historias de raptos es que sí, es verdad, tienen un inicio muy brutal, sí, las raptan, las violan, pero no descartan un final feliz, porque Castor y Pólux al final se casaron con Febe y Hilaria, ¿no? Y al final tuvieron un final feliz. Entonces lo que te cuentan es, vale, sí, empezamos mal, pero acabará bien. Y entonces era algo como que era la manera de conformar, ¿no?, de estas mujeres. No solo aparecerán en la mitología, ¿no?, estos, yo les llamo castigo a las santas, a las que no quieren pecar, ¿vale? No solo aparecerá en la mitología, sino también lo tenemos en la Biblia. Y esta Susana, la casta Susana, esta imagen, ese Tintoretto, ahora quiero que veáis la cara de Susana en esta imagen de Tintoretto, ¿vale? La veis, ¿no? Está miedosa. Ahora quiero que veáis la cara de esta Susana de la obra de Artemisia Gentileschi. Esta es una obra hecha por una mujer, ya es posterior, es una imagen barroca, pero para que veáis un poco la diferencia de postura entre un pintor hombre y una pintora mujer. Bueno, pues como hablamos en esta imagen de Tintoretto, Susana está bañándose, su marido no está en ese momento en casa, pasan dos viejos y le dicen que o tiene relaciones sexuales con ellos o la denunciarán por adúltera y morirá lapidada. Entonces, Susana se debate en ceder a los impulsos de ellos o simplemente que parezca que ya lo ha hecho, ¿vale?, y muera lapidada. El episodio acaba que a punto de ser lapidada, viene un testigo y cuenta la historia, pero realmente lo que le interesa a los pintores, y luego le interesa a Artemisia Gentileschi, no va a rechazar ese tema, será el momento del baño, ¿no?, y el momento del desnudo de Susana. Otra imagen muy interesante, la de Betsabé. Betsabé está casada con un general del rey David. El rey David se enamora de ella, le manda una carta intentando seducirla. Esta carta es la que tenemos en la mano, esta obra de Rembrandt, que es maravillosa porque tiene este color dorado de Rembrandt. Pues le manda una carta, le dice que la quiere para él, ella dice que no, que está casada. ¿Y qué hace el rey David? Pues el rey David coloca a su marido en la primera línea del frente, con la orden de que a sus soldados les digan que no le defiendan en ningún momento. Total, muere. Y entonces, bueno, ya una vez muerto, pues David toma a Betsabé como esposa. Castigo, primer castigo divino que tienen, que es que el primer hijo se les muere, pero el segundo sobrevive y es el rey Salomón, ¿vale? ¿Qué nos interesa más de toda esta historia? El desnudo del momento del baño, que ella recibe la carta, ¿vale?, para que lo veáis. Pero no deja de ser también un castigo, en principio, mata a su marido, al no ceder ante la tentación. Esta imagen es actual, ¿vale?, es de hace un par de años. Es una imagen, sinceramente, los hombres están buenísimos, los chicos están buenísimos, y ella también, ¿vale? O sea que en principio podríamos decir que es una imagen que no tenemos claro si lo que es una bacanal o una violación, no tenemos claro, porque nos lo muestran como la parte bella, ¿no?, de todo esto, pero sí que es verdad que ellos miran de una manera muy dura e intrigante y que produce una sensación de desasosiego. En su momento fue muy problemática, no porque hubo gente que se quejara, sino lo problemático fue que Dolce & Gabbana acabó retirando su campaña después de decir que los españoles, entre ellos, creo que fueron más países que se quejaron, pero entre ellos los españoles, que se estaban volviendo unos carcas. Y esa es la manera, lo que hablábamos, ¿no?, le quitan el componente negativo de la violencia sobre la mujer y nos coloca una imagen que bien puede simular una violación, como algo artístico y algo bello, justificando, ¿vale?, este sometimiento de la mujer al hombre y la violencia, esta violencia sexual que se naturaliza, ¿no?, esa violencia sexual masculina. ¿Qué opinan las mujeres, las artistas del siglo XX sobre esto? No es exactamente, Frida Kahlo no plasma una escena de violencia sexual, pero sí que podemos ver algo mucho más crudo y real, ¿no?, de violencia
que no es algo romántico, ¿vale? Vemos sangre por todo, y es maravillosa. En los años 70 se va a hacer diferente. Barbara Kruger, a través de una serie de obras que muestran como campañas de marketing, ¿vale? De publicidad, utiliza este eslogan que me parece a mí maravilloso, que es "tu cuerpo es un campo de batalla", porque no deja de ser el cuerpo de aquella mujer de Dolce & Gabbana un campo de batalla en aquel momento, o te imaginas lo que puede llegar a ser. Y por último, tenemos a Ana Mendieta. Ana Mendieta trabaja los temas de la violencia, la mujer, la naturaleza, el desarraigo. Era una artista cubana afincada en Nueva York, muere en el 85 en extrañas circunstancias. Se rumorea que tenía una relación complicada con su marido, Carl André, que es un artista minimalista muy conocido, pero era en otras épocas, no lo sabemos. La obra que yo quería poneros realmente no era esta, aunque estas son magníficas, es más siluetas y la otra muestra realmente la violencia. Pero la obra que yo quería poneros se llama The Rape, que aparece aquí. Lo que muestra The Rape es realmente el final de los efectos de una violación en una mujer, ¿vale? Ella hace una performance sobre una violación y al final quedan estas 3 fotos, son 3 fotos, sobre lo que es el final de esta performance, ¿no? Lo que hace Mendieta es que realmente plasma lo que es una violación. No esas imágenes maravillosas de raptos, ¿no?, que se veían en el barroco, tan románticas, carnales, que parecían una fiesta incluso, ¿no? No, ella lo que muestra es la realidad de lo que es una violación. Y por eso para mí es tan interesante el trabajo que hace Ana Mendieta. Y bueno, ¿qué os parece? Hasta aquí hemos acabado. Hasta aquí la conferencia de hoy, la de las santas. Nos queda la de las pecadoras para terminar este ciclo de 3. Y si os interesa suscribiros y saber cuándo hago la próxima, pues nada, suscribiros en mi canal y nada, os espero. Y buen confinamiento para todos.